Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia. En esta hora, Padre Celestial, reconocemos que no somos menos que nada, somos polvo, Padre. No somos más que menos que nada, dice tu palabra, polvo. Polvo somos y polvo nos convertiremos al dejar este cuerpo. Pero en esta hora, Padre, estamos sirviéndote a pesar de las pruebas y las luchas y tribulaciones. Aquí estamos firmes, Señor, con esa firmeza y valentía, Señor, de que tú buscas hombres que te pongan en primer lugar en toda circunstancia. Hoy, Padre, vengo delante de ti sujetando mi mente, mis pensamientos, sentimientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Jesucristo, para que solamente su voz hable a mi vida, hable a su iglesia y que cumpla el propósito para el cual usted me ha dado esta palabra. Y que la gloria absoluta se la lleve usted, porque es solamente de usted. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces el Señor hablándole y preguntándole, ¿verdad?, qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad?, en el sentido de esta prueba que para mí pues ha sido pues fuerte, ¿verdad?, porque como hijo de los mayor y de los 9 hijos que tuvo mi padre, pues me duele como está ahorita él pasando, viviendo, sabiendo que lo vuelvo a ver o no lo vuelvo a ver. Pero yo desde hace 23 años, después de que Dios me hubiera alcanzado y me sacara de las artes marciales, me salvara 7 veces cerca de morir y me sacara del ocultismo, me sacara de la prostitución, después de terminar la última carrera de ingeniero de sistemas computacionales en la Universidad de Guadalajara, yo le dije al Señor, hasta aquí esa vida de maldición, renuncio. Y hoy llegué a una iglesia, allá con el pastor Jonás, de la iglesia Restauración Agape en el San Juan de Dios. Llegué, me senté hasta atrás, con un portafolio bien viejo, y me metí a ver qué pasaba. Y en ese instante sentí la presencia de Dios y me caí hincado, caí de rodillas. Y le dije, Señor, hasta aquí no puedo llevar esta vida de perro, esta vida de maldición. Me arrepiento, me has llamado y me has resistido, pero aquí estoy, Señor. Cambia mi vida, transforma mi vida y yo te serviré. Y él, acepté a Jesucristo. En la mañana y en la tarde le dije al pastor, después del servicio, quiero bautizarme. Y el Señor me llevó, junto con el pastor y todos, con sus camionetas, en la venta del astillero, ahí en la noche, 8 de la noche, me bautizó el pastor. Y le dicen, gracias, Señor. Cambió radicalmente, vino una paz que no tenía, una paz que no pude encontrar en las artes marciales, ni en el ocultismo, y menos en la universidad. Y entonces empezó Dios a trabajar en mi vida muy fuerte, de ganar mucho dinero y de ser escolta del director de la Policía del Estado, Aldo Mujardín Díaz, y de tener propiedades. Me quedé sin un peso en la bolsa. Y Dios me llevó hasta lo más bajo en ventas, y ahí había pura gente de primaria. Yo decía, Señor, tanto prepararme para traerme aquí. Y me dice, tú no sabes, pero te tenía que tumbar esto para enseñarte que yo soy el que te doy vida, el que te bendice, y yo soy el que te he sostenido. Y entonces le dije, Señor, perdóname. Y a veces el hombre se siente fuerte, a veces el ser humano se siente que todo el tiempo va a ser fuerte. Pero hoy la predicación que nos trae el Señor dice, nadie se puede resistir ante Dios al estar cerca de morir. Nadie se puede resistir ante Dios al estar cerca de morir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que todo se queda. Nos damos cuenta que todos los bienes y títulos son una basura, como decía el apóstol Pablo. Y nos damos cuenta que no somos nada.
Y entonces, cuando el hombre no conoce a Dios, se envanece porque tiene casas, porque tiene carros, propiedades, se envanece porque tiene un puesto político, se envanece porque es empresario, se envanece simplemente por un carro que se compró, pero no tiene a Dios, ¿me entiendes? No tiene a Dios. Y entonces, Dios empezó mi vida a transformar, a cambiar. Y hoy te puedo decir de ese Dios que yo sirvo y mi esposa, te puedo decir que Él es real y es verdadero y Él no cambia y Él está con los brazos abiertos para que tú llegues y le digas, Señor, cambia mi vida. Para que tú le digas, Señor, sálvame. Y el Señor lo va a hacer. Cuando todos te desahucian, te discriminan, cuando todos te menosprecian, cuando todos te pisotean, cuando todos te ven mal, cuando todos dicen tú no vas a hacer esto, Dios te dice yo voy a hacer algo poderoso en ti. Y entonces sabemos que en el transcurso de estos 25 años Dios nos ha mostrado, porque por gracia y misericordia somos servidores del Señor Jesucristo, y por su gracia y misericordia hemos visto cómo el presidente Hugo Chávez de Venezuela, Dios mandó un profeta a Venezuela a decirle que se arrepintiera y dejara la brujería. Y ese Hugo Chávez se burló y maldijo a Israel. Pero el profeta le dijo de parte de Dios, te digo que si no te arrepientes vas a morir. ¿Y qué pasó? Murió de cáncer, ¿verdad? Murió de cáncer. Y después de que murió de cáncer, ¿sí qué pasó? No pudo burlarse de Dios. De Dios nadie se burla. Entonces, cuando él se sentía poderoso y fuerte por ser presidente de una nación, pensaba que todo el tiempo iba a suceder. Nadie puede burlarse de Dios. Todos, también los que se levantan con los siervos de Dios, les va mal. ¿Por qué? Porque nosotros solamente somos siervos de Dios, ¿verdad? Como profeta y de apóstol del Señor, la gloria es del Señor Jesucristo, mi esposa, ha sido porque Él le plació escogernos entre millones. Y entonces, hoy en esta tribulación que estamos viviendo, y si tú estás viviendo una tribulación, sea cual sea, ¿qué es tribulación? Un momento de angustia. Entonces, Dios habló y habla a través de la palabra, en el cual mismo el apóstol Pablo, él lo vivió en carne propia, y vamos a la palabra que dice, que vamos a ver en la palabra, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 8 al 10. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 8 al 10. ¿Sí? 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 8 al 10. ¿Sí? 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 8 al 10. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo del 8 al 10. Y tú ves ahí lo que Dios escribió, dice la palabra de Dios, que estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, ¿verdad? Entonces, desde el 7 dice, viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de vosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, si te das cuenta, lo que Dios estaba hablando usando el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios en ese tiempo, pues hoy me está diciendo a mí, ¿verdad? Que aunque estamos atribulados, pues no estamos destruidos. ¿Por qué? Porque para nosotros que hemos entendido que la palabra de Dios es la verdad y es la verdad y la única verdad viviente que no pasa, donde el mismo apóstol Pablo, que vamos a ver más adelante, él entendió que para vivir es en Cristo y que el morir era ganancia.
Hoy yo te puedo decir también que para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Y entonces cuando tenemos a Dios, nosotros nos sentimos fortalecidos, nosotros nos sentimos consolados, nosotros nos sentimos respaldados, pero sobre todo guardados por Dios, porque todo lo que venga, dice la palabra en Romanos 8:28, vamos a ver, Romanos 8:28, dice la palabra de Dios, en Romanos 8:28, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo nos habla, en Romanos 8:28, dice la palabra de Dios, ¿sí? En Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Entonces, yo sé que el dolor es parte del ministerio, así como Jesús antes de ir a la cruz para entregarse voluntariamente y morir por ti y por mí, porque Él no tenía que hacerlo, porque Él es Dios, pero en carne Él se entregó. Él lloró, derramó gotas de sangre, pasó angustia, pasó soledad, pasó tristeza en el huerto del Getsemaní, ¿verdad? Entonces, nosotros, Él nos conoce que también nosotros somos carne, que nosotros, que Él experimentó el dolor. ¿Y quién más que Él? Porque lo vivió. Imagínate, ir a la cruz, dentro de ir a la cruz se cayó y se levantó 7 veces, ¿sí? Por amor a ti y por amor a mí, mirándote a ti y mirándome a mí. Y Él fue a la cruz, pero antes de ir a la cruz fue maltratado, fue humillado, fue escupido, fue lacerado, hablaron mal de Él, ¿sí? Echaron suerte sus vestidos, los rompieron, y Él pues fue latigado 39 veces, una lanza en su costado derecho donde derramó sangre y agua, y una corona de espinas, en el cual se burlaban de Él, que se defendiera si fuera Dios, pero sabemos que pues que el diablo, usando los soldados romanos, eso decían, y el diablo pensaba que ya había ganado la batalla porque vio crucificado al Señor, pero no sabía que era su derrota completa, absoluta, de Satanás y principados y potestados para siempre, porque al tercer día el Señor venció la muerte, se abrió el sepulcro y Él resucitó, y ahora Él vive y Él reina, rige y tiene dominio de nosotros y de todas las naciones y gobierna. Y entonces todo lo que pasamos es para bien, dice la palabra, no es para mal. Entonces este momento de aflicción, este momento de tribulación, este momento de prueba, pues nos ha tocado vivir. El pastor Juan con su esposa y con nuestro padre terrenal, pero sabemos que Dios va a fortalecernos en esta batalla, en esta prueba, y que Él ya mostró su gloria con la pastora Sandra Elizabeth, y pues le damos gloria al Señor. Pero ¿qué tienes que hacer tú cuando tú estés pasando pruebas y tribulaciones? Entregarle todas las cosas al Señor, ponerlas en sus manos, ¿sí? Entregar toda esta situación. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer nada. El problema de los humanos es que quieren hacer las cosas, o queremos hacer las cosas a nuestra forma y a nuestra manera, y hasta le queremos ordenar y mandar a Dios. Pero yo como padre le diría, Señor, déjalo. Pero no, si no es la voluntad de Dios, pues yo tengo que estar conforme con la voluntad de Dios. Si se lo lleva, lo deja, ¿sí? Entonces, entender eso es saber que no somos nada, es saber que aquí estamos, y es saber que mañana tú no estarás. Y entonces no le des vueltas a Dios. No te resistas a Dios, porque nosotros los que vivimos para Cristo hemos entendido que el mundo pues es pasajero, es ilusión, está ahí reinando. Bueno, más que nada dice la palabra que Jesucristo tiene el dominio y gobierno también de la tierra, pero Satanás anda en la tierra, rodeando la tierra, y a través de vicios, alcohol, drogadicción, prostitución, etcétera. Pero entonces, si tú quieres salir de ahí, tienes que venir a Cristo. No te resistas, porque seas rey de España, rey de Inglaterra, seas un político, seas un empresario,
seas lo que seas, no eres nada delante de Dios. Por eso dice la palabra que vamos a leer ahorita. Dice la palabra de Dios en Romanos, vamos a ver ahorita, Mateo 16, 26. San Mateo 16, 26, dice la palabra de Dios. En San Mateo, capítulo 16, versículo 26, dice la palabra de Dios. En San Mateo, capítulo 16, versículo 26, dice la palabra de Dios, al 27. San Mateo 16, del 26 al 27. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte, hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero si te das cuenta, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Sí entendemos? ¿De qué sirve que tú tengas dinero, que tú seas empresario, que tú seas político, si todo eso se queda? Y lo que pasa es que nosotros no entendemos, cuando no conocemos a Dios, pensamos y nos dedicamos a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y construir una casa, construir otro carro. Si tienes un carro, quieres tener otro, si quieres una casa, igual. Pero te la pasas nada más ahí, incluso en tu trabajo. Lo tomas como un ídolo, tu trabajo, porque ya ni tu familia la puedes ver, ¿no? Estaba hablando con un siervo o hijo espiritual en Japón, y él nos decía que los japoneses pues ya no se casan porque dicen que no tienen tiempo para la familia, que todo el tiempo tienen que estar trabajando como unos robots. ¿Te imaginas? Entonces, ellos están violando, invalidando la etapa que Dios permite que uno tenga familia, porque es natural que un hombre nazca, crezca, se reproduzca y muera, ¿sí? Pero hay muchas naciones donde ya no les importa los sentimientos, no les importa obedecer la palabra, sino el dinero, porque en el dinero y a través del dinero el enemigo te saca del propósito. Por eso sabemos que Satanás atacó a Jesucristo ofreciéndole los reinos. Satanás atacó a Jesucristo ofreciéndole oro y plata, ofreciéndole todo esto te daré, le decía Satanás a Cristo, si tú me postrado me adorares. Pero Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, sino solamente a Él servirás. Entonces, ¿qué nos dice el Señor hoy? Que dejemos ya lo material. Ahora, cuando yo te digo eso, no te estoy diciendo que no trabajes. Cuando yo te digo eso, no te estoy diciendo que no trabajes para tener una casa, un carro, o que tus hijos estén en las mejores escuelas. No, te estoy diciendo que primero pongas en primer lugar a Dios. Porque ¿de qué te serviría tener mucho dinero, pero si tu alma se va al infierno? ¿Sí entendemos esa parte? Entonces, a veces te preocupa uno tanto por lo material que se olvida uno de que Dios existe. Pero cuando estás en el borde de la muerte, entonces te das cuenta que no eres más que polvo. Y que la palabra dice en el libro de Génesis, polvo somos y polvo nos convertiremos. Ahora vamos a ver en San Mateo capítulo 8, versículo 36. San Mateo capítulo 8, versículo 36. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 8, versículo 34. Es 34. San Mateo 8, 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Te das cuenta? Aquí los contornos se refiere a territorio, ¿sí? Cuando Jesús iba a tales aldeas, mucha gente lo aceptaba, pero mucha gente lo rechazaba. Por eso habla de contornos, de que cierto perímetro de tierra o de ciudad o de pueblo no le permitían entrar, quería que se fueran. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no quiere aceptar a Jesucristo. Hay mucha gente que, a pesar de que está en una situación difícil, no quiere recibir a Jesucristo, se siente fuerte, se siente
que pues Él se las puede todas sin la ayuda de Dios. Pero llega un momento que pasará una situación de salud muy grave y entonces dirá, sálvame, Señor. O entonces quedará a buscar a Dios, quedará a volver a Dios, pero solamente lo usan como un salvavidas. Pero Dios ni los escucha, porque ellos han formado un Dios a su manera, a su forma, a sus costumbres, como es la religión. ¿Qué es la religión? La religión viene de la palabra griega, religare, que significa buscar un intermediario entre Dios y los hombres. Nosotros no tenemos que buscar a ningún intermediario, porque el único intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra y vemos la palabra, como dice la palabra en San Juan 8:32, dice la palabra de Dios. En San Juan 8:32 dice la palabra de Dios, ¿sí? En San Juan 8:32, ¿sí? Dice la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. En San Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso, hace muchos años, hace más de 23 años, Dios llegó a mi vida. Después de salir de la universidad, llegué a mi departamento y me senté en el sillón y dije, esta vida que llevo no me da paz, no vivo una vida como yo quisiera. ¿De qué sirven las riquezas? Pero esa Biblia que me había regalado, que el pastor Par de Corea me la regaló, él daba clases de artes marciales, y me la regaló y me la dedicó, pero ahí la tenía yo, pues no la había leído, pero en un momento muy afligido me acerqué al sillón y abrí la Biblia y llegué a esa parte, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, libres de la esclavitud de Satanás, libres del ocultismo, libres de los alcohólicos anónimos, libres de los brujos, libres de todas las religiones que ahí no está Dios. Por eso nosotros no somos de ninguna religión, nosotros somos cristianos evangélicos porque creemos en Jesucristo, vivimos para Cristo y es una relación que tenemos con Él. A mí cuántas veces me han dicho, ¿usted de qué religión es? Yo no soy de ninguna religión, yo soy de Jesucristo. Yo predico la palabra de Dios porque predicamos el Evangelio de Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo, Él, así como no vemos, porque lo espiritual, para tú poderlo entender, necesitas primero nacer de nuevo, para poder ver y escuchar la voz de Dios y saber que Él vive. Como yo te puedo testificar, yo conozco a Dios en liberación, yo conozco a Dios en la guerra espiritual, yo conozco a Dios en la sanidad, en milagros, porque Dios lo ha hecho en nosotros, lo ha hecho en mí, lo ha hecho en mi esposa. Entonces nosotros estamos hablando de lo que hemos vivido, pero alguien que no ha vivido algo no puede hablar. Por eso Dios es experto en doblegarnos, es experto en usar estrategias para decir, ya te llamé, no quieres, pero llega un momento que tú topas fondo y dices, ¿qué hago? Y empiezas a voltear a Dios. Pero para volver a Dios implica ir quebrando y entregando todo a Dios. Por eso hay muchos que crecen rápido, hay unos que no. ¿Por qué? Porque Dios es obediencia, Dios es real, pero Él quiere todo de ti, de mí. Por eso hay mucha gente que no puede caminar en bendición porque no le entrega todo a Dios. No le obedece a Dios, lo escucha, pero no lo obedece. Y entonces conoceréis la verdad. La verdad, pues a veces pensamos que es pues la universidad, que es la ciencia, que es la tecnología o que es cualquier otra cosa. Pero nos damos cuenta que la ciencia, la educación, ha dejado a Dios fuera de sus bibliotecas, fuera de su casa. Y entonces, tú no dejes a Dios fuera de tu casa, ni fuera de tu corazón. Si tú no has recibido a Jesucristo, vas a ver este mensaje. Hoy Dios te dice que te arrepientas. ¿Por qué? Porque puede venir hoy el Señor y te puedes quedar. Porque después de que tú estés cerca de morir, si no aceptas a Jesucristo, aquí lo que importa no es a dónde vas, no cómo vas a morir, sino hacia dónde vas, ¿sí? Al infierno, a la vida eterna. Porque eso dice la palabra, aunque la Iglesia Católica Ramera dice purgatorio, no hay purgatorio. La palabra es directa, es clara y transparente, dice después de morir
te espera el juicio de Dios y de ahí el infierno, la vida eterna. Ahorita hay muchos que han muerto en Cristo que están dormidos, ¿verdad? Ellos todavía no vienen ante el trono blanco, en el juicio de Dios, porque eso será en la tribulación. Ahorita están durmiendo, pero los que no han pues aceptado a Jesucristo, pues ¿a dónde se van? Al infierno, ¿sí? Entonces, mucha gente dice, pues es que ya se fue y descansa en paz, pero si fue un brujo, o si fue un satanista que adoraba a Satanás, ¿cómo se va a ir? ¿A dónde se va a ir? Si la palabra lo dice bien claro. Entonces, no hay que darle largas al Señor, porque nadie se puede resistir ante Dios cuando ya está en una situación muy difícil y grave. Pero también si se arrepiente, Dios lo salva. Sabemos que había dos ladrones cuando Jesús estaba en la cruz, dos ladrones también fueron crucificados, y un ladrón se arrepintió y volteó a Jesús y le dijo, Señor, acuérdate cuando estés en tu reino. El Señor le volteó y le dijo, pues desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Él se arrepintió, pero el otro no, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que todo esto que estamos viviendo y pasando, pues es también pasajero, ¿sí? Y que no estamos destruidos, ¿verdad? Por eso el Señor también le dijo al apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, que vamos a leer ahorita. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice la palabra de Dios, ¿sí? En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí lo entienden? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que posee sobre mí el poder de Cristo. Si se dan cuenta, nosotros debemos de entender que no tenemos que gloriarnos con nosotros mismos. Como yo les he dicho a todos los hijos espirituales y a los pastores, ¿qué les he dicho? Que todo lo que tienes de tu trabajo, ¿quién te lo da? Dios. Porque a veces cuando no conocemos a Dios pensamos que nos los dio la empresa, pensamos que nos los dio el negocio, pensamos que nos los dio de tu tiempo. Pero cuando tú ya estudias te das cuenta que no es así. Pásenme, bienvenidos. Entonces se dan cuenta que no es eso, ¿no? Cuando ustedes se dan cuenta que realmente lo que nos ayuda es tener a Dios, porque de Él viene la bendición. De Jesucristo viene la bendición, de Jesucristo viene la salvación, de Jesucristo viene la vida eterna, de Jesucristo viene la gracia, viene el favor, viene la paz, viene la inteligencia, viene la sabiduría. Salomón le pidió a Dios sabiduría para gobernar un pueblo. Entonces, de Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño del oro y de la plata. Por eso en una parte de la palabra dice que Dios es el que tiene dominio, reino, gobierno y rige todas las naciones. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, ya no le robamos la gloria a Dios, le damos la gloria a Jesucristo. Pero hay momentos que el ser humano pues está pasando pruebas difíciles y se da cuenta que se creía muy fuerte y que se las podía. Y por eso siempre hemos entendido, del que menos piensas vas a necesitar, porque todos necesitamos de todos. Y cuando uno está pasando tribulación, pues hay que orar por él. En mi caso, pues les invito a que oren por nosotros, por los pastores también. Y nosotros estamos orando diario por ustedes, porque al final, al rato es otro, al rato será otra. Pero aquí lo que tenemos que entender, que lo que estemos pasando, como vemos desde el inicio de la predicación, dice, no importa la tribulación, porque la tribulación que pases es temporal, pero no estás destruido, ¿sí? Pero ahorita está diciendo, bástate en mi gracia. Es decir, que cuando tú eres débil, tú debes de saber que el único que te fortalece, ¿qué dice Filipenses 4:13? En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Entonces, cuando tú te sientes débil, tú tienes que decirle, Señor, el único que me va a fortalecer en esta prueba eres tú, Señor. Dándome paz, te pongo este problema en manos, encárgate tú, solucionalo a tu forma y a tu manera, yo estaré conforme con lo que tú decidas. Pero si se das cuenta, cuando tú estás viviendo y pasando esas cosas, hay momentos en los cuales tú no quieres reconocer que sin Dios nada eres, y que Dios te está permitiendo para que tú te acerques, porque también dice la palabra, volvé a Dios porque Él se acercará a ti. Entonces, cuando le decimos al Señor, ya no puedo con esta vida, entonces el Señor entra, cuando quiere que te humilles y me postre, entonces tú llegas y Él empieza a trabajar. De lo contrario, seguirás. Yo estuve cansado de toda la vida que llevaba, como ahorita te estoy testificando otra parte de mi testimonio. Sí, pero yo fui rendido totalmente a los pies del Señor. Yo le dije al Señor, esa vida de miserable se va. Ya no quiero ser esa persona. Cámbiame, transfórmame. No fue de la noche a la mañana, fueron años. Pero nunca me despegué del Señor. Entonces, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso le dijo Dios al apóstol Pablo. ¿Y por qué se lo dijo? Para que no se ensoberbeciera, para que no se creyera que se las podía, ¿no? Sino que a pesar de que fuera llamado a ser apóstol de Jesucristo, él tenía que darle la gloria a Dios por los milagros, él tenía que darle la gloria a Dios por las sanidades, él tenía que darle la gloria a Dios por las pruebas y tribulaciones, él tenía que darle la gloria a Dios por todo lo que vivía y pasaba, no nada más por lo que bueno, sino por lo más bueno, porque Dios no tiene pensamientos de mal, siempre tiene pensamientos de bien. Mucha gente que no se le ha enseñado correcta la palabra dice, en las malas y en las buenas estar con Dios. Pero si ya hemos leído que Dios tiene pensamientos de bien, no dice yo tengo pensamientos de bien y pensamientos de mal. Dios nada más tiene en su mente pensamientos de bien para ti y para mí. Entonces, en las buenas, en las más buenas y en las requete buenas y en las super buenas, yo seguiré al Señor. ¿Sí? Eso es lo correcto, porque la palabra de Dios dice que en todo hay que darle gracias a Dios, en todo. Entonces, a pesar de esta tribulación, a pesar de esta prueba de fuego, pues yo tengo que decirle al Señor lo que tú hagas con mi Padre. Yo como hijo y carne te pido que lo dejes, pero tu voluntad, dejarlo o llevártelo, sea lo que sea, yo te voy a dar gracias. ¿Por qué? Pero los que no conocen van a decir, ese está loco, se murió su papá y le está dando gracias a Dios. ¿Sí me entiendes? Hay muchos que sí, porque no entienden la palabra. Pero el que ya conoce la palabra va a decir, no, pues es que dice la palabra que dé gracias en todo. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? En lugar de quejarte, en lugar de reclamarle al Señor, cuando tú no tienes derecho, ni tengo yo derecho, porque la mayoría solo busca a Dios como un salvavidas. Pero así no responde el Señor. Su palabra es bien clara. Y la más grande apostasía es que tú, cuando no conoces a Dios, no te enseñaron la palabra, no conocías a Dios. Pero cuando tú ya vienes a la palabra, ya tú tienes que creer a la palabra que está escrita y obedecer a la palabra que está escrita, porque ese es el Dios de la Biblia. No el Dios que me formaron o que me enseñaron, o el Dios que yo quiero que me bendiga, pero no quiero obedecerle a Dios. Yo quiero que el Señor me use, pero no quiero humillarme delante de Dios. Dios quiero que me use el Señor, pero no vengo y ayuno y oro y me postro bajo su poderosa mano para que Él haga su perfecta voluntad. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que no somos más que polvo y que todo se va a quedar y tengas lo que tengas, entonces te va perfilando y te va preparando para que seas un siervo fuerte, para que seas un siervo que se perfeccione a través de las pruebas, a través de las luchas y a través de los desiertos. ¿Y por qué lo permite Dios? Para enseñar y para enseñarnos que no somos más que seres humanos que Él crió antes de que lo recibiéramos y ahora somos hijos de Él. Y que todo depende de Él, de lo que nos pasa, pero también hay una parte que nos corresponde hacer y no entregarle a todo en el sentido de que todo lo haga. Por ejemplo, si tú no vinieras aquí no escucharías la palabra de Dios. Si tú no vinieras aquí no adorarías al Señor. Si tú no vinieras aquí no te aumentarías en fe, en el sentido de los hermanos que están testificando cómo Dios está transformando, cómo Dios ha cambiado, cómo Dios ha contestado, cómo Dios ha suplido, cómo Dios está contigo. Entonces,
cuando soy débil soy fuerte, porque cuando soy débil reconozco que sin Dios nada soy. Cuando soy débil reconozco que solamente camino y meo porque Dios me ha permitido un nuevo día, porque cada día sus misericordias son nuevas. ¿Sí entendemos? Entonces, por eso le digo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en ti. Porque ahora ya no estamos esclavos del temor. Cuando no conocemos a Cristo, cualquier noticia negativa o cualquier situación o difícil te angustia, te estresa, se alteran tus niveles de azúcar, se alteran tus niveles de triglicéridos y colesterol alto, y sobre todo tu presión cardíaca se altera. ¿Por qué? Porque tu confianza está en un ídolo de madera, un ídolo de metal, un papel, una cola de conejo, una herradura, una cruz, una sábila, un talismán, y eso no te da seguridad. ¿Cuántas veces tú fuiste ahí con el ese de las maravillas, ese está acostado, ese Cristo de madera, y te acercaste y besaste ahí ese sepulcro? Yo hace muchos años, cuando no conocía a Cristo, pues ahí iba, ¿verdad? No sabía, pero Dios me sacó de la basura. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? ¿O qué nos está diciendo el Señor? Que nos humillemos ante Él, que reconozcamos que sin Él nada somos, pero Él nos quita el temor. ¿Qué dice en el Salmo 91? Y también lo está trayendo Dios al Espíritu. Salmo 91 dice la palabra de Dios. En el Salmo 91 dice la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú y yo ya habitamos bajo el abrigo, bajo la sombra del Omnipotente, ¿sí? Y luego dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará, ¿qué? Él me librará ¿de qué? Del lazo del cazador, de la peste destructora, del terror nocturno, dice, de pestilencia que anda en la oscuridad, de mortandad que medio del día destruya. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Si te das cuenta, desde el Salmo 91, del 1 al 7, nos está diciendo eso, ¿sí? Porque Él es nuestro escudo, Él es nuestra darga, Él es nuestro abrigo, Él es nuestra cobertura. Entonces, somos libres del temor. Libres del temor. Temor a que no tengas trabajo, temor a que tu hijo se enferme, temor a que tu esposa esté enferma, temor, en mi caso, de que mi padre ahorita está debatiendo entre la vida y la muerte, pero lo dejé en las manos de Dios. Temor a la inseguridad, porque cuántas veces nada más por salir en la calle o cualquier cosa, ahí tienes temor a un hombre que te vea, o cualquier cosa, un carro, o a cualquier cosa, pero cuando tú vienes a Cristo ya te liberta del temor. ¿Por qué? La palabra lo dice bien clara. ¿Dónde lo dice? Oseas 11:4. Oseas 11:4, vamos a leer. El libro de Oseas, capítulo 11:4. Oseas. Dice la palabra de Dios en Oseas. ¿Ya lo tienen? Ya. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Oseas capítulo 11, versículo 4. Dice la palabra de Dios. En Oseas capítulo 11, versículo 4. Dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Verdad? Entonces te das cuenta, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Si te das cuenta, con cuerdas de amor nos ha llamado el Señor. En su caso, pues no sé, ¿verdad? Pero en su caso veo que pues Dios los trajo con cuerdas de amor. En mi caso fue con azote. Hace 23 años, como los que estuvieron aquí, ustedes no vieron mi testimonio, yo fue contrato. Porque cuando ya Dios te aparta y te dice: tú me vas a servir, y te apartó antes de que nacieras del vientre de tu madre, y te dio vida, pero el enemigo te quería matar. Varias veces intentó matarme a Satanás, 7 veces, no pudo, antes de llegar a Cristo, imagínate. Entonces, ahora pues menos, porque ahora soy siervo de Dios,
por su gracia y misericordia, pues Él nos levantó, ¿verdad? Como profetas y apóstoles, y tenemos más pastores bajo esta cobertura y seguirá trayendo, porque el Señor le plació, porque la obra es del Señor, no mía. Ustedes son almas de Dios. Mi función, mi trabajo es pues ministrar lo que Dios quiere para todos los que quieran de Dios, y a todos los que no, pues orar por ellos, ¿no? Tampoco es a la fuerza, porque yo fue porque tomé la decisión de esa vida miserable, de maldición y de muerte, que antes de conocer a Cristo tenía y vivía, y tenía mucho dinero, pero ¿de qué me sirvió? ¿Sí? Pero no conocía a Dios, y yo quería entregar mi salida a través de los libros de ocultismo, a través de las artes marciales, porque pensaba que tirando patadas y sabiendo defenderme, pues ya me iba a tener paz, pero llegaba a la casa y estaba peor. Entonces no sirve de nada tener riqueza si no tienes a Dios. Con cuerdas de amor los está llamando a los que están escuchando y los que llegaron. Pero hay gente que ya la llamó al Señor, ya aceptó al Señor y le dio la espalda. Después de ser bautizado, después regresó al mundo. Dice que el perro vuelve a su ámbito. Pero hoy te quiero decir que vuelvas a Dios, porque Dios te está hablando y llamando. ¿Y qué dice en Eclesiastés 9:4? Eclesiastés 9:4. Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 4. Dice la palabra de Dios. Está bien claro, ¿sí? Dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Dice la Escritura, la palabra bendita de Jesucristo. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, ¿sí? Entonces, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Tú estás vivo, yo estoy vivo. Para mí es afirmarme más en Dios, no debilitarme. Estas pruebas, en lugar de retroceder, es para avanzar, es para ver el milagro de Dios, porque Dios es experto en lo sobrenatural. Dios es experto cuando la ciencia, cuando el médico terrenal te dice no hay solución para tu enfermedad, cuando el psiquiátrico, el psiquiatra, ¿cómo le llaman aquí? El psiquiatra, el lugar ese donde están las personas, el batán, la gente que está ahí. El psicólogo, el psiquiatra, no hay solución para lo que traes, pero Dios te dice, yo te liberto. Cuando los alcohólicos anónimos te empiezan a terapiar y te empiezan a gritar y hasta maldecir y hasta insultar y te terapean con sus terapias filosóficas huecas, esas no te van a cambiar, al contrario, te van a lastimar más y herir. ¿Por qué? Porque esa enseñanza no es divina, no es de Dios, es una filosofía hueca. Y cuando tú vienes yo te lo digo por mi experiencia personal, yo andaba buscando solución a mis problemas. Yo no era feliz con la vida que llevaba. Entonces, pues acudí a Dianética y Cienciología, acudí al movimiento gnóstico, parte de libros de masonería, en las artes marciales, parte del tarot, ¿verdad? Cuando yo no conocía a Cristo, hace más de 23 años, yo andaba buscando mi solución. Y entonces, pues pasaba cerca de la iglesia cristiana, pero nunca sabía que ahí estaba la verdad, pasaba cerca, ¿no? Daba vueltas, pero no. Pero Dios tuvo misericordia y me llevó por medio del pastor Par al gimnasio de artes marciales. Yo llegué a entrenar ahí, prepararme ahí, varios años, 23 años, cinturón negro, tercer dan de Taekwondo y cuarto dan de Aikido, instructor de defensa personal de las policías municipal estatal y el último como escolta del director de la policía del estado, Aldo Mujardín. Está en el periódico, en la hemeroteca, si tú quieres saber, ahí va a aparecer. Y entonces, no encontré la solución, pasaba cerca. Y entonces, ¿cómo es que llegó Dios a mi vida? Usando a ese oriental, en el gimnasio. Y me dijo, yo te voy a enseñar de Dios. ¿Quieres de Dios? Le digo, pues sí. Pues me regala una Biblia, primero me habla de Dios, y yo no quería, me resistía, ¿no? Así como Manuelito, ¿no? Llegaba y, no quiero, más llegaba a escuchar. Pasaron
días, pasaron meses y empezó a Dios a apretar tuercas, es decir, empecé a enfermar y angustiar y tantas cosas, ¿no? Y dije, no, ya no aguanto. Y entonces le dije, pues ya me vi a él afligido, me dice, acepta a Jesucristo, fíjate lo que va a suceder en tu vida. Lo acepté, me regaló la Biblia, nomás lo hice de boca, porque no me arrepentí de corazón, seguía igual. Pero ya llegó un momento donde Dios dijo, stop, hasta aquí vas a llegar. Y entonces tú dices, ¿y ahora qué hago? Pues doblegarte, decirle, Señor, ya no puedo más. Y carga es una de cargas de problemas, es como una persona aquí como que trae una maleta de angustia, ansiedad, depresión, tantas cosas. Pero cuando tú llegas a Cristo, sueltas esa maleta y se rompe. Y empieza a empezar la libertad. Y dices, ¿por qué, Señor, no te conocí antes? Y empieza uno a cuestionar a Dios, Señor, ¿por qué hasta ahorita? Y entonces Dios no tiene culpa de lo que estás viviendo. Es que tú lo dejaste fuera de tu corazón, lo dejaste fuera de tu vida. Por eso así está el mundo. Y entonces le reclaman a Dios, ¿por qué Satanás está todavía en la tierra? Si Dios podía acabarlo en un 2x3. Pues lo que no sabes es que Dios permite a Satanás zarandear a la iglesia y al mundo ni siquiera. También, ni se diga. Pero Satanás tiene que pedirle permiso a Dios, porque Dios es el que manda. Satanás es como un perro amarrado que antes de que quiera atacarte tiene que pedirle permiso a Dios, a los que somos de Dios. A los que no son de Dios son de Él, naturalmente. ¿Y por qué tú crees que la mayoría de ellos no les pasan muchas cosas? ¿Por qué? Porque son de Él. Pero deja que salgan de ahí. Pero ya no puede hacerte enemigo nada, porque ahora el que pelea por ti es el que dice en el Salmo 91. Estás bajo la sombra y cobertura del Altísimo. Ya no estás solo. Tienes tu escudo. Eres libre del terror nocturno. Eres libre de todo temor maligno. ¿Por qué? Porque si tú te pones y doblas y rodillas y empiezas a orar, viene la paz. Porque ahora el Dios que vivimos, que adoramos y servimos es vivo y vive y es real. ¿Verdad? Entonces, con amor, con cuerdas de amor nos está llamando, ¿sí? Y por eso Filipenses 1:21, ¿qué dice la palabra de Dios? En Filipenses 1:21, está bien claro, en Filipenses 1:21, ¿sí? Vamos a ver en Filipenses 1:21, ¿sí? Filipenses, ¿ya lo tienen? Amén. ¿Ya me ganaron? 14:74. Dice la palabra de Dios, Filipenses 1:21, dice la Escritura, porque para mí el vivir es en Cristo. ¿Te das cuenta? Y el morir es ganancia. Así lo veo yo. ¿Sí? Ahora yo serviré como mi esposa y yo hasta que Dios nos llame a su presencia. No hay vuelta atrás. No es decir, ahora sí, mañana me regreso. No, ahora sí, mañana me voy a otro lugar. ¿Sí? Me voy con los cultistas, con los del ocultismo. Y ahora sí vengo a Cristo. No, no es así. Cuando tú vienes a Cristo es abandonar todo lo que no te dio vida ni salvación. De salir de ahí. Y entonces, tiene que ser un cambio radical. No sé tú, pero yo en ese tiempo, hace más de 23 años, yo dije, Señor, no puedo con esta vida miserable, esta vida de perro, esta vida de maldición. Y desde ese entonces empezó a trabajar Dios. Por eso ahora te puedo testificar del gran poder, de la gran misericordia, de la gran gracia y salvación y consuelo y amor para tu alma y para mi alma, para tu vida y para mi vida. Pero no solamente eso, protección, bendición, cosa que trabajaba mucho y el dinero no me alcanzaba. Ahí es cuando llegué a Cristo Santo, el Señor me empezó a enseñar lo que vamos a hacer hoy. Y es cuando entendí que el enemigo está derrotado, pero también el enemigo ataca las finanzas para que tú no tengas finanzas. Y tú, ¿qué pasa cuando no tienes finanzas? Te empiezas a angustiar. ¿Qué comeré? ¿Qué será de mí? Y entonces al preocuparte, tus niveles de azúcar suben, tu tensión sube, tu estrés y el azúcar se sucede y enfermas.
porque de esa manera oprime. Por eso el enemigo ha engañado por mucho tiempo que el cristiano no debe tener dinero. Y la Iglesia Católica Ramera, que bueno, esos son del diablo, que dicen que hacen votos de pobreza. Nosotros en la palabra de Dios dice en Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado y tengas salud. Esa es la palabra de Dios. Entonces los hijos de Dios debemos de glorificar también en los bienes, pero todos los bienes que tengamos, entregárselos. Cuando tú se los entregas, el Señor empieza a bendecir. Entonces, ahora es por amor, no es por imposición, y es por revelación. Yo todo lo que hago es por amor. Y si yo voy a un lugar a predicar, no me importa si es más chiquito o si es grandísimo, no me importa eso. Lo que me importa es cumplirle y obedecerle al Señor. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando hoy? Que toda la gloria le pertenece al Salvador, a Jesucristo. Pero para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Ya no hay nada que me llame la atención del mundo. Satanás llega con mujeres porque Dios me sacó de la prostitución. Por ahí te ataca, en tu debilidad antes de que conocieras a Dios. Si tú eres un borracho, al rato Satanás va a llevarte una cerveza y decirte, mira, échate una, no pasa nada. Si tú eres un ratero, dice, no, agarra esto, no pasa nada. Te va a tentar, Dios va a permitir para que Satanás te tiente. Pero ahí si pasas la prueba, quiere decir que tú ya fuiste pasado por la fuego. ¿Sí me entiendes? Si tú no eres, te has rendido a Dios, Dios va a permitir pruebas para doblegarte. Para que tú entiendas que sin Él nada eres. Para que tú entiendas que Él es el que te ha sostenido hasta ahorita y me ha sostenido. Y por eso el apóstol Pablo lo entendió bien, siendo un erudito de la ley, un conocedor de la palabra. No conocía la palabra, era intelectual de ese tiempo. Los doctores de la ley se les llamaban a los eruditos más preparados, pero en conocimiento del mundo. Pero cuando él llegó a Cristo, dijo, todo lo que tenía lo tengo por basura, porque sabía que eso no sirve de nada. Lo que único le entendió, que tener a Jesucristo es tenerlo todo. Tener a Jesucristo no solamente es vivir en victoria desde aquí en la tierra, sino allá en el cielo, porque está escrito. Entonces, él logró entender, para mí ahora es el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Amén. Y si él no se casó, ¿por qué dice que tuvo hijos? Porque esos se llaman hijos espirituales. En Filemón 1:8, me está trayendo el Señor. Filemón. Vamos a leer Filemón. 1500. Vamos a ver Filemón 1:8. Filemón 1:8. Nomás es un capítulo. Ajá. Filemón está después de Tito. Filemón, capítulo, es un libro, nada más una hoja. Filemón 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandar lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Sí entendemos? ¿Quién engendra? El hombre, ¿no? ¿Quién concibe? La mujer. Pero si Pablo no se casó, ¿por qué aquí dice que tuvo hijos? Ahí dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. O sea, eso es lo que les hablo de la paternidad espiritual. Como esta es una iglesia apostólica profética, porque Dios nos levantó como apóstoles y profetas, porque la palabra de Dios en Efesios habla de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Jesucristo hizo los 5 ministerios. Jesucristo fue apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. Y entonces, Pablo, Dios lo levantó como un apóstol. Y en ese tiempo pues, sigue habiendo apóstoles. ¿Cómo los vamos a conocer? Por las señales, por los milagros, por las congregaciones. ¿Sí? Entonces, le damos gracias a Dios porque todos los que llegan aquí, ¿qué son? Hijos espirituales, hijas espirituales. Pablo no se casó.
Por eso él dijo, si tú no piensas aguantar y te vas a quemar, sea mujer o hombre, cásate. Porque es permitido casarse y tener familia. Eso dice la palabra. Los católicos hacen lo contrario. Entonces, ¿qué te quiere decir hoy? Que si tú estás pasando una prueba, como yo estoy pasando, porque Dios me lo dio a mí, primero que estoy pasando, y a los pastores que están pasando tribulación, y a ti, en tu caso de ustedes, que sus hijos, tu hijo está allá, ¿qué te quiere decir el Señor? Que en medio de esa prueba, de esa tribulación que va a pasar, tú tengas la calma, que no te apartes de Dios, que no te sueltes de Dios, no vayas a otro lugar. El único que te va a resolver el problema y salvar y sanar y todo se llama Jesucristo. Recuerda, el apóstol Pablo y Silas estuvieron prisioneros en la cárcel y dice que alabaron a Dios y se rompieron las cadenas, los libertó. Él es el único, no dice Alcohólicos Anónimos, no dice Dragones Anónimos, no dice la ciencia, no dice la tecnología, no dice las religiones, dice Jesucristo. Entonces, ahora ya no solamente estás tú. Nosotros estamos orando, mi esposa y yo, por ustedes, por todos los pastores e hijos espirituales. 1. 2. El Espíritu Santo que recibiste, que está ahora en tu corazón, dentro de ti, Él intercede con gemidos. 2. 3. Jesucristo en el tercer cielo, a la derecha del Padre, Él está intercediendo por su iglesia. 3. 4. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. 4. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen a Dios. Entonces, y aparte que Dios te asigna ángeles, como dice en el Salmo 91, que ya leímos, que Dios designa ángeles para que te cuiden. ¿Qué dice en el Salmo 91? Salmo 91, ¿qué dice? Para que veas que también te asigna a Dios ángeles, ¿sí? Para que te cuiden, no ángeles, ahorita ángeles, ¿sí? Ángeles, dice en el Salmo 91, ¿sí? Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y aparte en el 5, ¿quién nos guarda? Génesis 28:5, que ya vimos, ¿sí? Génesis 28:15, ¿sí? Génesis 28:15. Dice la palabra de Dios, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya dicho lo que te he dicho. Es una palabra muy grande, muy fuerte, poderosa de parte del Señor. Génesis 28:15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Te das cuenta el poder de Dios? Por eso nosotros no necesitamos guaruras terrenales, ¿no? Que los contratan con sus pistolas, carros blindados. ¿De qué sirve si no tienen a Dios? Nosotros tenemos a Dios. Primero, que nos guarda. Luego el ángel de Jehová. Y luego el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que intercede por ti y por mí. Y los que oran por tus apóstoles, pastores que oran por ti. Y luego los hermanos que también oran por ti. Entonces tú estás bien seguro. Pero ¿qué pasa? Es que a veces no nos congregamos, no somos constantes, persistentes, y tu fe mengua y el enemigo llega con mentira. Por eso es diario leer la palabra, diario escuchar alabanza. Recuerda, en tu casa, alabanza aquí desde que amanece hasta que anochece, mañana así va a estar. No le damos lugar al enemigo, pero nosotros hemos muerto al mundo. Morir al mundo, morir a la carne, morir al pecado, morir a tus planes, morir a tus deseos, morir a tus anhelos, negarte a ti mismo, seguir a Cristo. Y rendir tu mente, tus pensamientos, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu corazón a Cristo. Y todas las cosas entregarlas a Dios para que Él empiece a actuar, porque Él es caballero.
Él no se mete a la fuerza como Satanás. Dios es caballero. Entonces Dios te está dando esta palabra para que tú sigas buscando de Dios, para que tú sigas firme, para que tú no te doblegues y para que tú le creas a Dios. ¿Sí? Entonces, esta es la palabra que nos trajo Dios. La gloria es para Jesucristo y que esta palabra te fortalezca, y a todos los pastores que están pasando tribulación y a los hijos e hijas espirituales. Gracias y paz del Señor Jesucristo.